poder estar aquí delante de la presencia del Señor y delante de su pueblo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y los bendigo, los saludo y le pido a Dios que nos ministre en esta tarde, que siga ministrando como me ha ministrado estas semanas. Y yo sé que el Señor Él cumple su palabra, Él es todopoderoso y Él es bueno, Él es fiel, Él nos ama y nos manifiesta su poder y su gloria cada día, cada instante, cada momento. Vamos a orar para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Amadísimo Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu fidelidad es grande, porque tu amor es infinito, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor, que aún nosotros, siendo ignorantes de tu palabra, Señor, y no entendiendo tus mensajes, Señor, aún así tú nos hablas de una, de otra manera, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, gracias por la administración que tú me has dado, Señor, y que tú me seguirás dando, Señor. Y yo te ruego que en esta tarde tú tomes nuestras vidas, tomes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, Señor, y nos ministres profundamente, Señor. Que tú sigas, Señor, limpiando nuestros corazones para ser, Señor, esos siervos que tú quieres, esos hijos tuyos en tus manos, Señor. Que seamos, Señor, esos hijos que te adoran, que te alaban en cada instante, Señor, y que tenemos esos corazones limpios, puros, Señor, para adorarte en el nombre poderoso de Jesús. Precioso Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestros corazones. Toma el control de las redes sociales, Señor. Toma el control del tiempo, Señor. Y de cada vida, Señor, de los que están escuchando aquí, Señor, te damos gracias. Gracias y yo te ruego que tú tomes el control de mi boca, Señor, que no sea yo. Señor, pasa carbón encendido en esta hora y que seas tú, precioso Espíritu Santo, el tratar con nosotros, Señor. Sana nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo le doy gracias a Dios por este mensaje. A mí me ha ministrado mucho y me sigue ministrando. Yo no encontraba, como siempre, batallo un poco en el título. Cada vez que me toca es en el título. Y yo le puse un título un poco largo, ¿verdad? Es una puerta de entrada llamada amargura. No sabía si ponerle amargura, Mara, la semilla silenciosa, pero bueno, el tema es la amargura y vamos a ver el texto base que está en Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Para que haya una raíz, tiene que haber una semilla. Esa semilla cae en la tierra, empieza a brotar la raíz hacia abajo, y la raíz, como está bajo tierra, no se nota, no se ve. Por eso es por lo que aquí el apóstol Pablo advierte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener cuidado de esa raíz de amargura o esa semilla, porque aquí nos está advirtiendo que eso puede ocasionarnos que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros no podemos vivir sin la gracia de Dios. David decía, ¿verdad? Que tu gracia y tu favor me acompañen todos los días de mi vida. Y ese es un anhelo que yo tengo, que yo le pido al Señor, que yo le digo, Señor, que tu gracia y tu favor me acompañen todos los días de mi vida, que no sea nada más un decir de dientes para afuera, Señor,
si yo voy a ir a tal lado, acompáñame, si tú no vas conmigo, yo no vaya, no, que realmente lo sienta desde el fondo de mi corazón. Y bueno, el porqué de este tema. Dios nos habla de una y de otra manera. Y yo digo, bueno, el motivo por el cual entra o cómo entra esa raíz de amargura a nosotros dice, estudiando así el tema, es porque hay un dolor, una herida en nuestro corazón y nosotros no percibimos cuál es la intención del enemigo. La amargura es un espíritu de distracción que el enemigo envía para que nosotros no estemos bien cimentados y bien fijos en el propósito que tiene Dios para nosotros, para nuestra vida. Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos felices. Y cuando hay una persona amargada o que a alguien le lastimó algo, porque va muy de la mano con el enojo, con el odio, con la ira, con la falta de perdón, pero en esta tarde yo no voy a hablar de la falta de perdón, ni voy a hablar del enojo, ni voy a hablar, yo voy a hablar porque el Señor me dio así nada más la palabra amargura, pero el Señor ya me lo había hecho notar porque yo no tengo pues con quién estar peleando, o sea, la amargura es cuando nosotros estamos en familia, no, pues un hijo me hizo enojar o mi nieto me hizo enojar o me enojé con el esposo o alguien me llamó y me hizo enojar y yo, gracias a Dios, no tengo esa situación, o sea, todos vivimos situaciones difíciles en este tiempo, situaciones emocionales que nos duelen un poco y que nuestra alma está un poco sentida, pero que yo diga alguien me lastimó y alguien así, siento yo que por esa situación me esté amargando, no. Pero de repente un día alguien me habló o me saludó, no me acuerdo qué, y yo contesté mal. Y en ese momento yo reaccioné, o sea, pero inmediatamente así yo dije, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué le estoy contestando así? Inmediatamente yo le pedí perdón al Señor y pregunté por qué, y el Señor así, pero a la palabra me vino amargura. Y entonces empecé a analizar, a preguntarle al Señor, y el Señor me llevó a esto, que es algo muy profundo, porque por eso, por eso la palabra de Dios dice aquí una raíz, porque dice que la raíz está bajo la tierra, nosotros no la notamos. Pero esa raíz cuando ya germinó, ya dio una planta, esa planta va creciendo hacia afuera y nosotros vemos un arbusto y a veces hasta lo vemos bonito, ¿verdad? Pero por abajo las raíces ya fueron ramificándose. Y cuando ese arbusto va creciendo es un árbol y ese árbol va a dar frutos. Y lo que nosotros ya notamos son los frutos. Y los frutos de la amargura son tremendos, los frutos, la amargura destruye relaciones, la amargura destruye familias, pero aquí la palabra de Dios nos dice que la amargura se filtra y nosotros vamos dañando a las personas, vamos contaminando. Y así es como en mi espíritu el Señor me hacía sentir que en la iglesia hay mucha gente amargada. Por eso hay esas relaciones tan, tan rudas, tan toscas, que a veces dañamos a los nuevos creyentes, nos dañamos entre nosotros mismos, porque más adelante vamos a ver los frutos, pero vemos que tratamos mal, que contestamos mal, que saludamos mal, que vemos mal, que vemos de arriba abajo a las personas. Pero ¿de dónde empezó eso? Eso empezó en nosotros, ¿sí? Eso no viene
de alguien más, sino que nosotros, el enemigo, sí, pone a alguien que nos ofenda, que nos hiera, que nos llegue eso, pero vemos que una de las características es de que vamos a tener pensamientos negativos, vamos a ser personas muy pesimistas, que aunque no tengamos nada malo que nos esté acechando o preocupando, nosotros siempre pensamos que nos van a salir mal las cosas, que va a venir alguien y nos va a insultar, o fíjate cómo la hermana me vio, fíjate cómo me contestó, hoy el tono de la pastora no era el adecuado, me gritó o puso el dedo en algo que yo hice en alguna situación, y ahí es donde empieza, ¿sí? Bueno, lo y veneno, raíz amarga que produce fruto amargo, ¿sí? Y en otra traducción dice que es filo de espada que penetra en el corazón. Entonces es algo que el enemigo pone para dañar nuestro corazón. Por eso Jesús decía que no daña lo que sale que nos volvemos demasiado religiosos. Hago mi devocional, oro, pero muy en el fondo de nuestro corazón, ¿qué es, qué es lo que tenemos? O sea, si tenemos esa semilla de amargura, hoy el Señor quiere que nosotros seamos libres de eso, porque la amargura nos limita a uno, a que nosotros conozcamos el propósito de Dios y que lleguemos a ese propósito, a ese destino que Dios tiene para nosotros. Pero nos limita desde antes a recibir y a ver y a dar gracias por las bendiciones que Dios tiene para nosotros, lo que ya Dios nos ha dado. O sea, la persona amargada no da gracias por lo que ha recibido de la mano de Dios. No ve las bendiciones de Dios, no ve el fluir de Dios en su vida. ¿Sí? Entonces, amargura es dolor, pena, disgusto que va hasta lo más profundo por un desengaño y produce una frustración continua. Me llamaba la atención aquí lo que decía la pastora, cómo va a venir, ¿verdad? Eso, la traición. O sea, eso, un desengaño, una traición, algo, algo que nos decepcionó, alguien que haya hablado mal de nosotros. Nosotros hayamos puesto nuestros ojos en alguien, por ejemplo, quiero que mi hijo sea alguien grande, ¿verdad? Pero yo puse mis ojos en lo natural, en lo humano. Y si me siento decepcionada porque no llegó a esas metas, no estudió lo que yo quise, no lo veo realizado, o cuántas madres o padres no ven que sus hijos están desviados del camino de Dios, que no les sirven a Dios, que están en los vicios. Entonces eso va creando esa frustración continua, continua, continua. Un mal matrimonio, el no llevarse bien con el cónyuge, el estar discutiendo todos los días o no llevarse bien con un hijo que está continuamente, ¿verdad? Y como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Como gotera continua es la mujer rencillosa, o sea, esa mujer que está duro y duro y duro y duro y duro, pues le va creando una frustración, no nada más al varón, sino a la familia completa, ¿verdad? De que los hijos están viendo que hay discusión, 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 o sea, nos vamos a sentar a comer, estamos discutiendo, salimos, estamos discutiendo, o sea, esa frustración continua de no lograr un momento de paz, ¿sí? Entonces es producto de un desengaño en el alma,
un desengaño. ¿Y qué nos hace, qué produce esto? O sea, nos va llevando a llegar al pecado, porque es como un veneno que contamina, que arrasa con los valores sublimes del amor de Dios. Es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. No, a usted, a mí, Dios nos creó para ser felices, para alabarle, para adorarle. Somos su creación, que no, en nuestra boca debe de haber alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Y una persona amargada no puede hablar bendición, no puede hablar. En el libro de Santiago dice, ¿verdad?, que nuestra boca es como una fuente que produce tanto maldición como bendición, y que no puede haber las dos cosas en una fuente, no puede haber aguas dulces y aguas amargas. Entonces, por eso, o sea, yo decía, bueno, pues al principio yo decía, no, pues no, o sea, sí la palabra amargura, pero no consideraba que fuera así como tan importante, pero estudiando la palabra de Dios, para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Él, una persona amargada está en lo contrario de lo que Dios creó. Él no nos creó así, con amargura de espíritu, con amargura de corazón. No nos creó el Señor. Él nos creó para cosas grandes. Pero las consecuencias de estar amargado, ¿verdad? Bueno, las vamos a ver más adelante, ¿sí? La amargura muchas veces está ligada a nuestra incapacidad de perdonar y de ser perdonados. Porque muchas de las veces nosotros hemos cometido errores y nos hemos culpado tanto y tantos años hemos cargado con esa culpa que nosotros mismos no nos perdonamos. Y eso nos va amargando, nos va amargando, nos va amargando. Cuando tenemos a un Cristo que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, y podemos venir y decirle, Señor, perdóname, cometí un error, incluso diario, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué, Señor? La regué, y no nada más la regué, la embarré, o sea, la quise limpiar y la embarré más de la cuenta. Entonces, perdóname, Señor, aquí estoy con mis debilidades, aquí estoy con esta boca que se apresura a hablar, con estas emociones, con... Pero, Señor, yo reconozco que el mal humor o el mal carácter o el temperamento no lo he puesto a cuentas contigo y no lo he puesto en tus manos para que tú me moldees como debe de ser. O sea, sigue trabajando conmigo, que es lo que falta. Falta que nosotros reconozcamos. O sea, porque yo digo, ¿cómo? O sea, yo, o sea, lo voy a poner en primera persona, ¿verdad? Pero puede ser cada uno de ustedes, o sea, venir y decirle, Señor, yo te sirvo, yo predico, yo oro, yo ayuno como el fariseo. O sea, ¿cómo voy a ser una persona amargada? Pues sí lo soy. ¿Por qué? Porque en mis actitudes, en mi manera de pensar, en mi manera de contestar, pues lo estoy proyectando. Entonces, al proyectarlo, si yo me pongo una venda en los ojos o en los oídos y yo estoy diciendo, no, o sea, yo soy cristiana, yo le sirvo al Señor, yo estoy en el Señor, pero no estoy dando esos frutos que el Señor quiere que yo dé. Estoy dando frutos de la carne. ¿Por qué? Porque mi contestación está provocando discusión, división, rencillas, está ocasionando crítica dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que el enemigo ahorita destruye familias? Pero su objetivo ahorita es destruir la iglesia. ¿Por qué? Lo sabemos, sí, pero ese es, no es nada más, por ejemplo, la división, el pleito dentro de la iglesia, sino eso silencioso que es así, la amargura. O sea, por eso yo decía, la amargura entra porque tenemos una puerta de entrada nosotros, una brecha, a lo mejor es una hendidura pequeñitita por donde entra una semilla, quizás del tamaño de una semilla de mostaza, es esa semillita de amargura, pero ya entró.
Entonces fue silencioso, no nos dimos cuenta. Me ofendió la hermana porque me bloqueó, ¿sí? En el Facebook. O sea, yo soy bien descuidada en eso, hermanos, ¿sí? Yo lo reconozco. O sea, yo le decía a la hermana Patti la semana pasada, o sea, discúlpenme, hermana, yo no soy de muchas palabras. A lo mejor yo veo el mensaje que todas dicen bendiciones, buenas noches, y yo nada más les pongo amén, bendiciones hasta mañana, y tan se acabó. Soy de muy pocas palabras. Eh, pues así soy, o sea, yo creo que cuando yo, con la que más hablo es con la pastora Santa, y eso cada mes o cada 2 meses, cuando nos hablamos por teléfono, pero yo no soy de muchas palabras, porque yo creo que la palabra dice, ¿verdad? Que en las muchas palabras está el pecado. A veces se nos llega a salir algo, y no, yo quiero ser muy cuidadosa con ese lado de cuidar mi relación con mis hermanas. O sea, yo las amo en el amor de Cristo. No quiero que haya ningún malentendido, yo no quiero lastimarlas, no quiero herirlas. Y por eso es por lo que yo soy así. Eh, pues también mi personalidad es así, de pocas palabras. Pero entonces esto de la amargura es silencioso y no nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo nos revela, ¿sí? Porque, porque aquí la amargura dice que no es de un día para otro. Platicando con Victoria del tema del que yo iba a predicar, porque ella siempre, mami, ¿de qué vas a predicar? Pues ya le dije de la amargura, ¿verdad? Y ella empieza a hablar. Ella sí es de muchas palabras. Y me dice, sí, porque a las personas les dañan a veces desde niños. ¿Sí? Un niño que sufre acoso, que sufre violencia física, emocional, violencia, carencias, o que sufre bullying en la escuela, o que sufre de que sus padres no le tienen la debida atención, o que hay golpes, pues desde ahí ya empieza a haber amargura en un niño. Y muchas de las veces no lo notamos hasta que llegamos a la edad adulta, cuando hemos fracasado en nuestras relaciones, cuando hemos tenido muchos problemas en el trabajo, ¿verdad? Cuando yo no creo que alguien se case para divorciarse. Yo creo que cuando uno se casa, uno dice, yo voy a tener mi matrimonio, ¿verdad? Hasta que yo sea viejita y hasta que mi pareja envejezca conmigo y vamos a ser muy felices. Pero resulta de que la realidad no es esa. Y muchas de las veces no es culpa de la pareja, es que nosotros traemos eso en nuestro corazón, que no hemos sabido nosotros eh, canalizar adecuadamente, porque la única, me voy a adelantar al tratamiento, el único tratamiento es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que venir a Cristo con ese corazón íntegro, decirle, Señor, aquí estoy, con todas mis faltas, con toda mi amargura que he venido arrastrando durante años, perdóname y ayúdame a que me perdonen las personas a las que yo he dañado. Porque yo participé en la ruptura de ese matrimonio, porque yo participé en dañar el corazón de mis hijas, que eran unos tesoros que tú me entregaste, unos bebés, y yo fui escribiendo en esas hojas en blanco, yo fui escribiendo. Y fui dañando esos corazones y los fui llenando también de resentimiento, de amargura. Y todavía les digo, en este tema, bueno, me ministró y me sigue ministrando tanto el Señor. Ahorita en la alabanza, de verdad que el Espíritu Santo me tocaba, quiero decir, y sé que me va a seguir ministrando, porque la cura de la amargura o salir
arrancar esa raíz de amargura del todo es un proceso. No es nada más que hoy lo reconozco, yo hoy vengo y le digo al Señor. No, es un proceso, porque genera esos frutos que van a venir. O sea, el enemigo nunca nos envía un espíritu y nada más ese. Ese viene acompañado de, como dice la pastora, de sus secuaces. Yo aquí en México les digo de sus achichincles, de esos, ahí trae su banda y hay que empezarlos a identificar y a echar y a echar y a echar fuera, ¿verdad? No aceptar ninguno, pero este de la raíz de amargura, aunque nosotros veamos que es pequeño, no lo debemos de hacer en poco, porque nosotros debemos de aprender a reconocer que nosotros, y si ahorita alguien me dice, yo no estoy amargada, quiero decirle que me va a decir una mentira. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué fue esto que nos dejó marcadas desde niñas, qué nos dejó marcadas en la adolescencia, qué nos dejó marcadas en nuestra relación, en nuestro matrimonio, qué nos ha ido marcando en nuestra relación con los hijos, en nuestro trabajo, qué nos dejó marcados, qué nos lastimó y nos hirió tanto cuando nosotros llegamos a Cristo y fuimos a una congregación, cuando fuimos rechazados quizás por algún líder, cuando nos soltaron alguna palabra brusca, tosca, cuando fuimos rechazados, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de que la amargura se arraigue en nuestra vida, porque como decíamos, toda planta inicia con una semilla que cae en la tierra, germina y crece el árbol. Y la raíz, pues no se ve porque está debajo de la tierra, pero las ramas crecen tanto y van a dar fruto. Cuando la planta es pequeña, es un arbusto, pues es fácil arrancarla. Para Dios, que cree, nosotros recordamos a que con. Entonces, la raíz va que nos ahoga. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a frustrarnos, empezamos a enojarnos y empieza a entrar la amargura, ¿sí? Se alimenta de nuestras ideas erróneas de que tenemos derecho a sentirnos amargados. Ahí es cuando nosotros tenemos que
ay, hoy amaneció nublado, hace mucho frío, ay, hay mucha gente, o ay, hay muy poca gente, ¿sí? ¿Por qué no se conectaron muchas al servicio? Ay, no, hoy hay demasiada gente, ¿sí? Todos les duele y de todos se quejan. Se deberían de llamar dolores en lugar de milagros, porque todo les duele, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos pasando por un proceso y eso nos está produciendo un dolor, el Señor permite ese proceso y en ese proceso quizás nosotros vamos a tener, porque el Señor nos está moldeando. Nosotros debemos de saber que ese dolor es temporal y no tomar nosotros decisiones en ese tiempo de proceso, en ese tiempo de dolor. ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomemos nos van a llevar a más frustración, ¿sí? Bueno, las personas que están amargadas también se ofenden fácilmente, culpan a otros de todo, porque se me descompuso el carro, no, porque pasó alguien, porque me empujaron, porque por cualquier otra cosa. O sea, todos los demás tienen la culpa, pero ellos no asumen su responsabilidad en sus actos y en sus decisiones, ¿sí? Se excusan por buscar pleito. O sea, ¿por qué me haces enojar? ¿Por qué me contestaste así? Son personas muy dramáticas, todo lo toman personal, les gusta llamar la atención de otros, son adictos a buscar la aceptación, viven y reviven los acontecimientos, alimentan el dolor, o sea, se vuelven víctimas, ¿sí? Están, hable y hable de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y alimentando ese dolor y diciendo es que me duele, es que me hicieron, es que me presionaron, es que esto. Son personas que no confían en nadie. Les cuesta mucho confiar en Dios, entregarle todo a Dios. Les cuesta mucho trabajo. Y les cuesta mucho frente a la vida de las personas que están amargadas, son una tristeza,